Por las calles de Quilhuamamba muchas veces yo lloré. Siendo niña todavía yo corría tras mi mamá. Una vez más, Producción de Carajera entrevistando. Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a Sonia Ponte. ¿Cómo estás, Sonia? Tu saludo para Creagen. Muy buenas tardes, amigo Genaro Huaraca. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí en tu programa, como es Producciones Creagen. Muchas gracias por esta invitación. Yo me siento contenta, feliz de verdad poder estar aquí en tu programa. Qué bueno, Sonia. Sonia, ¿exactamente de qué parte del Perú es usted? Bueno, yo soy de Ancash, departamento de Ancash, de provincia de Pomabamba, distrito de Quilhuamamba. Mira tú, Sonia, qué bien. Dime, ¿qué tiempo ya estás en la música? Bueno, profesionalmente ya voy como 5 años, pero yo cantaba desde chiquita, desde 4 añitos. ¿Sí? Mira tú. Sí, así es. Y dime, ¿y cuántas producciones ya tenemos ya, Sonia? Hasta el momento tengo 4. 4 producciones. Sí. Ya. Dime, ¿en la producción tienes algún tema de tu autoría? Sí. Tengo, mayormente tengo mis canciones propias. Ah, eres cantautora, Sonia, ¿sí? Sí, así es. Qué bien. A ver, Sonia, dime, los sitios que tú viajas o has viajado, ¿qué tema es lo que te piden más? Bueno, en provincias que, en cada escenario que voy, en cada provincia que voy, siempre me han pedido mi cuadernito. ¿El cuadernito? Sí. ¿Ese de tu autoría? No, no es mi autoría eso. Ya. Y también hay uno que es mi autoría, que es Quilhuamamba, Tierra Linda. Esa es mi autoría mío también. Ha pegado bastante en lo que es zona Ancash, Callejón de Cunchucos. A ver, Sonia, si es posible, ¿me puedes interpretar un pedacito de ese tema? ¿Podría ser? ¿Cuadernito? El cuadernito puede ser, sí. A ver. En mi casita tengo un cuadernito y donde la anoto a mis amorcitos. Ay, Ancashín no se leía anotando porque él siempre ha sido cariñoso. En mi casita tengo un cuadernito y donde la anoto a mis amorcitos. Ay, guanoqueño no leía anotando porque él siempre ha sido traicionero. Por eso no quiero vivir aquí, por eso no quiero vivir aquí, porque los muchachos de este lugar, chicos hasta grandes, saben engañar. Por eso no quiero vivir aquí, por eso no quiero vivir aquí, porque los muchachos de este lugar, hasta más tontitos, saben engañar. Qué bien el tema, está bonito, bien pegajoso el tema, Sonia, ¿eh? Siempre en cada escenario me han pedido eso. Si es que no canto eso, no bajo del escenario. Ese es el tema que más te piden en los sitios que has ido. Sí, así es. Dime, a todo esto, ¿a qué parte del Perú has viajado con tu música ya? Bueno, he viajado a Huánuco y también a Ayacucho he viajado a Huancayo. Lo que es por Ancash, casi todo lo que es Ancash he recorrido. A Huánuco he ido a Huacaybamba, Rundos, Pinra, y también he ido a Huánuco mismo, a San Rafael, por esos lugares que he estado. Qué bien, dime Sonia, en los escenarios, ¿con qué artista te has cruzado? Bueno, sí, nos hemos cruzado con artistas de nombre ya, pues, ¿no? Que hemos trabajado, nosotros con el señor, que canta Riquenzo Raúl Arquínigo, con el señor Ever Olivares, los super chéveres de Arucaya, Dani Mendoza, o sea, con artistas ya de nombre ya hemos trabajado nosotros. Dime, ¿marco musical tiene algún nombre? ¿O sí. qué nombre tiene? Los Encantadores del Amor. Los Encantadores del Amor.
Sí. ¿Y cómo así nace ese apelativo, Sonia? Nosotros iniciamos desde el primer momento que yo prácticamente cuando yo me vine de provincia aquí ensayábamos poco a poco, estábamos en eso, poner nombre del grupo, hemos estado buscando en uno de esos, nos ocurrió poner ese nombre y ahí se ha quedado con los Encantadores del Amor de Juan Villanueva y de Sonia Ponte. Dime, Sonia, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años, Sonia? Uy, la verdad no lo sé. Si Dios quiere, yo sé que voy a seguir adelante. Ojalá que Dios mediante que termina toda que estamos pasando con esta pandemia, y yo sé que voy a seguir con lo que más me gusta y también pues seguir viajando a diferentes lugares que nos contratan. Claro, esa es la idea, pues, Sonia, ¿Tienes, Sonia, en tu familia alguien que cultiva la música? Sí, tengo mi hermano que toca violín, que es Chimaichi, de allá de Pocmabamba, y su hijito, mi sobrino también que toca violín, y tengo unas sobrinas también que cantan, y tengo una hermana también menor que canta también folclore. O sea, eso viene de familia. Así es. Dime, Sonia, ¿qué mensaje le das a los nuevos valores del folclore que están empezando? Bueno, que el mundo de arte no es fácil, hay que luchar para seguir adelante, pero si les gusta, hay que estar ahí, porque nadie nace sabiendo, ¿no? Y entonces, si es que te gusta, si tienes apoyo, tal vez por ahí, con tu mamá, con tus familiares, ¿no? Sí, adelante, ya que yo sé que van a llegar, hasta más lejos. Claro. Dime, Sonia, has viajado a muchos sitios, muchas partes del Perú has viajado. Me imagino que tendrás anécdotas que te haya pasado en viaje. Cuéntanos unos de ellos, pues. Claro, sí. Justo, claro, nos ha pasado muchas cosas bonitas. O sea, que cuando viajas provincias, sufres y también, gozas también, ¿no? Aprendes todo eso. Mayormente en mi viaje que me ha pasado, que yo, me he divertido bastante y también, yo me acuerdo año pasado, en 2019, hemos ido, última presentación, 27 de septiembre a provincia, hay un pueblo que se llama, San Antonio de Padua, Villavista, Ancash, Partesihuas, en una fiesta patronal. Pues, cantamos, hasta de 10 a 2 de la mañana. Ya cansada con la misma, pues teníamos que regresar porque teníamos presentación acá en Lima, teníamos que llegar para el día siguiente. Ya. Ni bien terminamos, regresamos, ya, hemos estado en una altura, yo pues con cansancio me quedé dormida en carro, ¿no? En minivan que hemos viajado, pucha, que todo grupo estamos viniendo, yo en mi sueño, no me creerás que soñé que el carro se iba de frente y en mi sueño he gritado fuertemente a todos mis músicos, le he hecho despertar y al escuchar que yo estoy gritando, para, todos gritaron también ellos. Eso fue uno que me ha pasado, pero fue mi sueño, no fue así. El chofer se frenó rápidamente, nos miró qué pasa, nos dijo, ¿no? Y yo pues con esa canción que tengo me había quedado dormida y eso me pasó. Mira tú, y eso es lo que te acuerda más, ¿sí? Eso me acuerdo más y no me olvido también cada vez, siempre me acuerdo y me mato de risa yo misma, porque a todos mis músicos que estaban durmiendo le he hecho despertar. Al ver que yo grito, ellos también han empezado a gritar. Claro. Dime, Sonia, ¿tenemos algún número telefónico? ¿No puedes dar? 999 444. Es facilito, 6 veces 9, 3 4. ¿Y no habrá maltratos por ahí? Para maltratos sí hay, pero ahorita no se puede. Están en cuarentena. Claro, estamos en cuarentena. A todo esto, Sonia, cuando el presidente decretó pues no hay eventos hasta el próximo año, ¿cómo lo tomó Sonia? ¿Qué dijo? Me chocó bastante en sí, me he extrañado bastante a mi público, a mis amistades, que siempre nosotros fin de semana salíamos para acá, para allá. Mayormente mi público que hacía bailar, cuando uno canta ellos cantaban junto con nosotros, bailaban. Pucha, que sí me ha chocado bastante a mí, hasta ahorita un poquito que estoy así recuperándome recién.
Sí, pues a todos les ha afectado, pues allá estamos ya volviendo a los 9 meses. Espero que muy pronto acabe esto, pues, y retornemos al escenario, pues, Sonia, ¿eh? Eso espero. Claro. Dime, Sonia, tú eres de Ancash. ¿A qué parte de Ancash le dicen Michicanca? Michicancas por Wari, Guaytuna. Ah, ya. En Por Guare dicen Wari. eso. Dime, Sonia, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Fácil, con mi nombre nada más. Sonia Ponte en YouTube pueden encontrarme con Sonia Ponte de Quinoabamba. Y en Facebook también con Sonia Ponte nada más. A ver, Sonia, queremos escuchar otro temita, pues, otro de tu repertorio. ¿Cuál podría ser? Ya. Por las calles de mi tierra. Por las calles de Quinoabamba muchas veces yo lloré. Por las calles de Quinoabamba muchas veces yo lloré. Siendo niña todavía yo corría tras mi mamá, tapadita con mi mantita tras los pasos de mi mamá. Siendo niña todavía yo corría tras mi mamá, tapadita con mi mantita tras los pasos de mi mamá. Está bonito. ¿Ese tema es de tu autoría? ¿De quién es ese tema? Sí, esa es mi inspiración. Ah, mira tú, Letra qué bien. de Sonia Ponte. Qué bien, qué bien. Dime, Sonia, ¿cómo es un domingo en casa, Sonia? Cuéntanos. Hoy en día, ahorita, un domingo en casa es compartir con la familia. O sea que ahorita por la pandemia, más que todo, estamos en la casa. Dime, en esta pandemia me imagino que estás componiendo nuevas canciones. Sí, ya va a venir nuevas producciones con lo que es Chimaichi de allá de mi pueblo al estilo de Ancash. Estamos ya preparativos ya para poder lanzar para 2021. Chimaiche, es un género bonito, ¿no? Sí. ¿Y eso vas a grabar? Voy a grabar con arpa, violín, flauta, timbal, bajo electrónico. Dime todo esto, Sonia, ¿cómo está el corazoncito de Sonia? Cuéntanos, pero con la verdad. Uy, mi corazoncito late cada momento. ¿Sí? Nada, todo bien, señor Genaro. Aquí yo, y como te vuelvo a repetir, me siento feliz, contenta, ¿no? Por estar aquí virtualmente con ustedes, compartir unas cuantas palabras, ¿no? Y una vez más, de verdad te agradezco, ¿no? Por la invitación, como es Producciones Creagen, y muchísimas gracias. Yo me siento súper, súper contenta. Bueno, es una ventana más para todos ustedes, pues, Sonia, lo hacemos con mucho gusto, ya hace 12 años y seguiremos, pues, apoyando los nuevos valores, pues, todo tipo, ¿sí? Muchas gracias, amigo Genaro. Dime, Sonia, ¿tú tienes, representante, manager? Cuéntanos. Representante, manager, no, yo misma, hago personalmente contrato. O sea, los contratos contigo mismo. Sí, así es. Sonia, ¿tú haces aniversario, fechas? ¿Has hecho alguna vez aniversarios? Me imagino que sí. Sí, yo hago mi aniversario todos los años, mes de junio, todos los años, ¿ah? Sí, hago mi aniversario y siempre que he hecho mi aniversario, gracias a Dios, mi público me han respaldado y le he llenado local, y siempre, y todos los años. De esa parte no me quejo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y has hecho transmisión virtual como todos lo están haciendo en este tiempo de la pandemia? Aún todavía no, pero sí, antes del año estamos programando para hacer una transmisión virtual. No sé si es posible, ¿no? Que nos puedes interpretar un poquito de un chimaiche. Es bonito, a mí me gusta cuando bailan el pañuelo y todas esas cosas. Es bonito. Ya. Pañuelo blanco Ya. y todo bailan con pañuelo blanco, ¿no? Esa parte es que lo veo y por eso un chimaiche he escuchado pues a Rosita Sandoval y todo eso, ¿no? Y o sea, me gusta ese tema, cuando tocan eso a ver si nos pones un pedacito, pues, Sonia. Tu silencio me da miedo y me hacen llorar, me hacen sufrir. Y si algo malo te enteraste y no me quieres perdonar. Tu silencio me da miedo y me hacen llorar, me hacen sufrir. Y si algo malo te enteraste y no me quieres perdonar. Oh, linda canción, Sonia, me gusta ese tipo de música, ¿eh? Sonia, a todo esto dime, ¿qué le puedes decir a tu amigo del Facebook que te van a ver? Wow.
que les quiero mucho, le extraño mucho, ya muy pronto saldremos de esta situación para volver a bailar lo que nos gusta más para poder encontrarnos, pues que se cuiden mucho. Claro, y que dejen los comentarios más que todo, ¿sí, no? Claro, así que amigos, mi público en general, mis amigas, mis amistades, mis padrinos, no se olviden dar un like a Producciones Creagen, mi amigo, claro, Genaro Huaraca. Qué bien. Mira, Sonia, la verdad es un gusto, pues, de haberte entrevistado, ¿no? Y posiblemente después que pase toda esta pandemia, pues, encontrarnos el escenario, date un abrazo, pues, porque canta bonito, Sonia, ¿eh? Cuídate, amigo Genaro, muchas gracias por invitarme en este programa bonito que tienes, apoyando los nuevos valores. Eso es.